A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimadas amigos y amigas, es un gusto especial estar con ustedes en esta nueva presentación de Diálogos de Economía Humanista, porque tengo un especial invitado, un amigo personal de hace muchos años. Algunos recordarán que Jorge Gallardo y yo coincidimos en el gobierno de Rodrigo Borja durante un tiempo, y yo tengo un gran recuerdo de él, no solo como persona, como amigo, como un gran político, sino porque hizo una magnífica gestión en el Ministerio de Finanzas de aquella época. Enfrentamos una crisis muy compleja. En aquella época Jorge hizo una ley muy especial que desde ese entonces hasta acá tiene total actualidad y validez. Pero antes de ello, aquellos que no se acuerden, porque ha pasado algún tiempito, les presento a Jorge como un economista de fuste, como un exministro de Finanzas y a la vez que fue candidato a la vicepresidencia de la República en la época de Raúl Vaca Carbo, justo después del periodo de Rodrigo Borja. Bueno, con estos breves antecedentes, yo quiero aprovechar la presencia de Jorge aquí para que nos ilustre un poco lo que está pasando en este momento en el país. Yo personalmente creo que vivimos un momento de inflexión. Hemos pasado 10 años de un oprobioso manejo de la economía y de la política en la nación, y realmente cuando hay ese tipo de crisis que devienen de un mal manejo de la economía tan profundo, realmente se requiere un programa económico mucho más de peso, mucho más de fondo, para que cambie precisamente la dirección errónea, equivocada que nos dejó el gobierno de Rafael Correa. Bueno, te hago la pregunta en esta forma global para que tú te sientas libre de que nos ilustres de la ciudadanía, sobre todo que está expectante a la gente. Este programa está dirigido a las familias, es un programa de economía humanista y el humanismo es preocuparnos de la gente. ¿Cómo ves tú la profundidad de la crisis de la economía ecuatoriana en este momento, Jorge? Bueno, en primer lugar, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en tu programa. Y bueno, vamos a comenzar a conversar sobre este tema que inquieta en general a todos los ecuatorianos. El Ecuador está atravesando actualmente por una profunda crisis, en la cual en los 10 años del gobierno anterior, más el primer año de este gobierno, se han herido profundamente las bases de 3 instituciones importantes. En primer lugar, la institucionalidad fiscal, con leyes que se aprobaron para estimular el endeudamiento agresivo y básicamente el desorden en la administración de las cuentas públicas, que llevaron a gran parte del gobierno de Correa a tener déficits sucesivos, tanto primarios como déficits globales, que lo que provocó fue un crecimiento desmesurado de la deuda pública en el Ecuador. En segundo lugar es la institucionalidad monetaria. Igual, a través de reformas legales que la aprobaron los alzamanos en la Asamblea, sin medir sus consecuencias futuras, convirtieron al Banco Central del Ecuador en banca comercial del gobierno central para que utilice los recursos que estaban en custodia del Banco Central, como son el encaje bancario, los depósitos de los municipios y consejos provinciales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, del Tesoro, para que esos dineros se los preste al gobierno, para que financie el voluminoso déficit fiscal que llevó la deuda del gobierno con el Banco Central a un nivel de 5.880 millones de dólares.
Y no contento con eso, el Banco Central también asignaba líneas de crédito a las instituciones públicas financieras para que a su vez, tercerizando, las instituciones públicas compren bonos del Estado y así se financiaba el gobierno de doble vía. Eso ha destruido verdaderamente las bases del funcionamiento del sistema de dolarización, porque en el año 2000, cuando se aprobó en la Asamblea, en el Congreso, la ley Trole 1, en su primer artículo se decía que el Banco Central debía dividir su balance en 4 balances. Y esos 4 balances lo que básicamente hacían es mostrarnos información al público de que los pasivos exigibles en la economía estaban cubiertos con dólares físicos. Es decir, las moneditas esas que tenemos en el bolsillo, que emitimos aquí en el Ecuador, tenían que tener como contraparte dólares físicos. El encaje bancario tenía que tener como contraparte dólares físicos. Los depósitos del sector público tenían que tener como contraparte dólares físicos. ¿Y qué fue lo que pasó con estas políticas crediticias del Banco Central al gobierno central? Que se descalzó el balance del Banco Central y en la actualidad la liquidez que maneja el Banco Central no cubre los pasivos exigibles y tenemos una brecha de más de 7.200 millones de dólares que en definitiva son liquidez que el Banco Central le prestó al gobierno central y a las instituciones públicas. Y finalmente, la otra institución que también está atravesando por una profunda crisis es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No sabemos exactamente cuáles son las reservas técnicas que tiene la Seguridad Social para cubrir las pensiones a futuro. Se ha tenido que tomar plata del fondo de pensiones para pasárselos al fondo de salud. El presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social resolvió no contabilizar más de 2.400 millones de dólares de deudas de salud, y así sucesivamente hemos visto cómo convirtieron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en un instituto político. Hasta un partido político nació del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde ahora están saliendo a flote una serie de incorrecciones que se cometieron en administraciones pasadas. La ley que acaba de aprobar la Asamblea no topa en profundidad el tema de estas 3 instituciones fundamentales para el funcionamiento de la economía. Y si las topa muy marginalmente, como es en el caso de la institucionalidad fiscal, en donde se introdujeron reglas fiscales extremadamente generales, sin poder cuantificarlas, cómo se van a ir cumpliendo en el tiempo, y dándole un cheque en blanco al gobierno por 3 años para que continúe endeudándose sin tomar decisiones para reajustar el gasto público y llevarlo a niveles compatibles con los ingresos que tiene el Estado para financiar el gasto. Entonces ahí tenemos un grave problema. En el parte del Banco Central sí se introduce un artículo que prohíbe al Banco Central financiar al gobierno central y también darle crédito a las instituciones financieras públicas, pero la ley no topa qué se va a hacer con la dación en pago, las acciones de la CFN, las acciones de Ban Ecuador, que le entregaron antes de que se vaya a Correa en mayo del 17, le entregaron al Central como parte de pago de los 5.880 millones y bajaron de un plumazo 2.200 millones de deuda que el Banco Central pues no le otorgó en acciones, sino en dinero contante y sonante. Y por otro lado, en diciembre del 2018, cuando ya comenzó la fiesta, en la ley de seguridad financiera que el Congreso, porque todavía no había asamblea, que el Congreso aprobó en diciembre del 2008, le obligaron al Banco Central a venderle al gobierno central bonos por cerca de 1.200 millones de dólares a valor cero,
porque Correa no estaba de acuerdo de que esos bonos se habían originado en la crisis bancaria, pero fueron bonos que los compró el Central, pues, y estaban en sus activos. Y por lo tanto, al deshacerse el Banco Central de esos bonos a valor cero, le abrió un descalce entre activos y pasivos, afectando el patrimonio y afectando las 4 cuentas del balance a que me refería anteriormente, y desde ahí, desde diciembre de 2008, hasta el 2014, que se aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero, nunca más se publicaron las cuentas que debían de cubrir los pasivos exigibles con activos líquidos. Y más bien esa ley de una vez resolvió eliminar los 4 balances. Esa es la situación, Eduardo, por la que estamos atravesando. Gracias, Jorge. Yo he querido que Jorge nos haga precisamente esta visión integral de la macroeconomía del país, para que todos ustedes sepan de que hay un legado realmente nefasto de un conjunto de desequilibrios en todos los órdenes de la economía ecuatoriana. Hay un desequilibrio en el sector real, en el comercio exterior, en el sector fiscal, en el sector monetario, y por supuesto mi pregunta va allá: ¿cuánto afecta esto al sector social? Porque ahora yo quiero introducir un elemento que recoge básicamente esta consecuencia de los graves desequilibrios. El país está viviendo de la deuda, de deuda interna y externa, en unos volúmenes estratosféricos que, si no fuera por la deuda, no hay equilibrios fiscales. Si no fuera por la deuda, no hay posibilidades de crecer económicamente. El país en este momento atraviesa por un momento de deflación, que es lo contrario de la inflación tradicional que habíamos tenido en épocas anteriores, pero que en mi opinión es tan nocivo como la anterior, porque obviamente aquí lo que significa es que nuestros productores no pueden vender sus productos, no hay suficiente demanda interna, no hay generación de divisas propias que vengan de las exportaciones, para que ustedes se den cuenta que todo lo que ha descrito Jorge de los desequilibrios macroeconómicos tiene que ver con los desequilibrios también de las economías de las familias. Gracias. Y esto es muy preocupante. Entonces, si esta ley, como tú y yo estamos de acuerdo, es una reforma relativamente tibia que beneficia a un sector muy pequeño de la sociedad, los grandes empresarios, que parecería que fue hecho a dedo para favorecerlos a ellos, y no beneficia a las familias ecuatorianas, si esta ley, que es la tercera que hace este gobierno, me refiero a la actual, en el lapso de un año con 3 ministros de Estado, y que ninguna de las llamadas leyes de fomento productivo tuvo resultados positivos, y si esta fracasa, ¿qué es lo que va a pasar con esta situación económica a corto y a mediano plazo, Jorge? Mira, es preocupante primero lo que tú mencionaste al inicio, cuál es qué va a pasar con los programas sociales. Cuando las finanzas públicas están desequilibradas y no hay recursos para poder financiar el gasto, sufren los programas sociales, sin lugar a dudas, porque no puedes dejar de pagar sueldos y salarios, no puedes dejar de servir la deuda que has adquirido en los años anteriores, no puedes dejar de pagar a proveedores. Entonces, ¿qué te queda para poder básicamente financiar los programas sociales que requieren gran parte de la población? No queda nada. Entonces, la responsabilidad en el manejo fiscal es fundamental para sostener los programas sociales en el largo plazo. Ahora bien, el desequilibrio de la fiscal este año 2018, a pesar de que ya en las cifras hay una serie de medidas que se están incluyendo por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos para disminuir el déficit global, como es, por ejemplo, el caso de la amnistía mal llamada remisión tributaria, que según el gobierno neto le va a dejar este año alrededor de 535 millones de dólares, y que ya en las cifras revisadas la ponen como ingresos adicionales del petróleo por efectos del aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales, que básicamente hacen reajustar las cifras fiscales en más de 1.200, 1.300 millones de dólares para este año, y reduciendo dramáticamente los gastos de capital, los gastos de inversión. Sin embargo, las necesidades de financiamiento para este año son 11.340 millones de dólares, de los cuales, según la última información del Ministerio de Finanzas, se han conseguido ya 5.500. Entonces la gran pregunta, ¿y el resto? ¿Y de dónde van a venir los 6.000 millones restantes?
Entonces ahí hay un nuevo invento que se llama acuerdos de liquidez con el sector público. Entonces le meten manos a la caja de las eléctricas, le han de meter mano a la caja de otras empresas públicas y con eso compran certificados de tesorería que son deuda y van pasando la brecha sin tomar medidas de reacomodo de los gastos del gobierno central para que sean financiables a través de los ingresos tanto tributarios como de los ingresos petroleros. Entonces es dramático lo que está pasando, porque finalmente en una crisis profunda, en una crisis no resuelta, con deflación, con recesión, con desempleo, con el incremento del subempleo, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Las familias más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. El panorama que describe con propiedad, Jorge, preocupa a todos, preocupa a los economistas que estamos realmente atentos a lo que está sucediendo, porque la crisis que nos dejó Correa, lo hemos dicho varias veces, yo aquí lo he repetido insistentemente, fue de tal profundidad que nos habría tomado fácil entre más de una década de poder salir adelante. Pero habíamos pensado que en este gobierno se iban a tomar medidas profundas, acordes con la gravedad del hueco fiscal, del hueco monetario, del hueco productivo, de tal manera que podamos solucionar los problemas. Pero hemos perdido un año entero. Los exministros de Economía de este régimen realmente tuvieron una gestión absolutamente fallida que perjudicaron más y agravaron el problema. Hoy, un año después del gobierno de Moreno, es mucho más grave la situación de lo que recibimos inclusive con el gobierno de Correa. Y lo más grave es que todos los arbitrios que se han tomado, la actual ley llamada de fomento productivo, también va a ser fallida, lamentablemente. Esa es mi opinión personal. Yo respeto lo de todos mis colegas, pero mi opinión es que como no entra directo a enfrentar el problema en su hondura, el problema se está complicando y puede ser mucho más grave. Yo realmente creo que es el momento de que hablemos de cosas profundas y de que propongamos soluciones. Para eso estamos los economistas. Yo mencioné en la introducción a este programa que Jorge, en la reforma que había hecho por allá por el año 1988, hace algún tiempito, ya son casi 20 años o 30 años, 30 años, ¿no? 30 años, tienen actualidad. Quisiera que te refieras a cuáles fueron las propuestas de reforma que se hizo en esa época, que tú las lideraste y que el gobierno del doctor Roja las acogió, porque en mi opinión son fundamentales. El presupuesto base cero y el balance estructural al cual tú te has referido últimamente, me encantaría que expliques a la gente en facilito, porque eso no consta en la actual reforma legal y en mi opinión son dos reformas indispensables que hay que volver a traer para mejorar en algo el pronóstico de la economía ecuatoriana. Sin lugar a dudas, mira, yo creo que el público ya ha de estar cansado de que los economistas solamente hagamos análisis del desastre, de los problemas. La gente quiere oír soluciones. Y las soluciones vienen por el lado institucional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente se necesita una reforma tributaria, como la que hicimos en el año 88. Simple, sencilla, de fácil administración, sin privilegios para ningún sector de la economía, que estimule el ahorro, la inversión y el consumo. Esa reforma tributaria que hicimos en el 88 y el 89, fue la segunda parte, se asentaba en tres pilares, tres impuestos importantes. El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, que sustituyó al impuesto que se llamaba en aquella época a las transacciones mercantiles, y el impuesto a los consumos especiales que grava los alcoholes y cigarrillos. Esos tres impuestos tenían que constituirse en el centro de atención de la administración tributaria para que sean las fuentes principales de financiamiento del gasto público. Sin embargo, a través del tiempo se comenzaron a crear nuevos impuestos, una variedad de impuestos de que ahora nos abruma a los ecuatorianos. Entonces, propuesta número 1, reforma tributaria, simple, de administración sencilla, con impuestos adecuados, que elimine una serie de impuestos distorsivos como el impuesto a la salida de divisas, como el anticipo del impuesto a la renta, como el cálculo del impuesto mínimo a la renta que está actualmente contemplado en la ley, para volver a lo básico. En segundo lugar, la reforma fiscal. La reforma fiscal
es fundamental en el Ecuador para no gastarnos los recursos cuando viene y nos cae del cielo el incremento del precio del petróleo y que hay que gastarse todo como lo hizo Correa. No, señor, aquí hay que introducir un concepto que se llama de balance estructural. ¿Y en qué consiste? Lo que consiste es calcular los ingresos como si la economía estuviera creciendo en tendencia, es decir, se eliminan los efectos del ciclo económico de los ingresos. Por ejemplo, si el petróleo está a 100, eso no es normal. Si está a 80, tampoco es normal. En tendencia, el petróleo está ubicado en 45, en 50, en 60 dólares históricamente. Entonces, hay que calcular los ingresos en base a ese precio de tendencia. Y el excedente sobre el precio actual va a un fondo de estabilización económica y social cuyos recursos se utilizan cuando la economía entra en la fase baja y se necesitan esos recursos para financiar el presupuesto que ha visto sus ingresos disminuidos, pero sobre todo de respaldar los programas sociales, que no se caigan los programas sociales en época de crisis, y por eso se llama Fondo de Estabilización Económica y Social, que se toma de los ingresos excedentes que nos produce el ciclo para poderlos ahorrar y luego gastar e invertir en la época, como decía la Biblia, de las vacas flacas. Esa reforma fiscal de balance estructural, acompañado con el presupuesto base cero, ¿en qué consiste? En que usted se olvida de lo que gastó el año pasado. Eso no es relevante, lo que gastó el año pasado. Usted comienza de cero y por esos ingresos ajustados por el ciclo, eso es lo que usted dispone. Y el presupuesto base cero le dice a dónde lo tiene que asignar para finalmente la suma entre los ingresos y los gastos le da cero. Es decir, hay equilibrio fiscal. Y finalmente, los no economistas deben entender que el desequilibrio de las cuentas públicas es lo que está ocasionando el desequilibrio en las cuentas externas. Y por lo tanto no se necesita de salvaguarda, ni impuesto a las salidas de divisas, ni prohibiciones de importaciones, ni cupos a las importaciones. Se necesita equilibrio fiscal para que automáticamente la cuenta corriente de la balanza de pagos esté equilibrada. Y eso nos enseñan a los economistas en economía internacional, creo que en el tercer año en los modelos de economía abierta. Así que es cuestión de abrir los textos, recordarse esas identidades económicas que hasta este momento ningún economista ha puesto en tela de duda, poner las finanzas públicas, como lo hemos dicho hoy, a través de una reforma tributaria y una reforma fiscal con estos conceptos en equilibrio para tener a su vez equilibrio en las cuentas externas. En la presentación que acaba de hacer Jorge ha dicho algunas cosas importantes que yo quisiera enfatizar. Ha dicho que, por ejemplo, ha dado a entender claramente que los economistas, ya sea cuando opinamos desde afuera o cuando estamos ejerciendo una acción directa dentro de un gobierno, tenemos que actuar como profesionales, como los médicos curan las enfermedades sin visos ideológicos. Un paciente no va donde un médico porque es de tal tendencia socialista, de tal tendencia neoliberal o cosa por el estilo. Lo realmente es importante que vayan directo a la causa de los problemas. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a la sociedad. La economía es una ciencia que existe para tomar determinaciones en un momento determinado y ejercer los arbitrios de política económica con la profundidad que se debe, buscando solucionar los problemas con la hondura que el caso requiere, como lo mencionaba anteriormente. No estamos para dar gusto a un gobierno o a un signo político determinado en cualquier momento. Independientemente de lo que cada uno de nosotros podamos tener como ideología, y Jorge y yo la tenemos, eso no implica que en un momento determinado podamos dar nuestros consejos, nuestras recomendaciones a un gobierno para que tome las decisiones. En el caso del gobierno de la izquierda democrática, yo quiero recordar, y en el caso de un gobierno anterior, enseguida de que vino la dictadura de los años 70, fueron dos gobiernos de distinto signo que se inmolaron, tomando decisiones impolíticas
que muchas veces afectaba en el corto plazo a un segmento de la sociedad, que nunca se tomó con la idea de favorecer a un determinado grupo, como está pasando en este mismo instante con la actual ley a lo cual es llamado, que está promovida por la Triple Alianza, el partido de gobierno, un partido de oposición y los grandes intereses de los grupos económicos más altos. No puede ser. La economía tiene que tener el norte siempre de beneficiar a los sectores más desposeídos, a los más vulnerables primero, de tal manera que lo que pueda tener de costo social se liquide rápidamente y vengan los beneficios para que sean perdurables y sostenibles en el largo plazo. Quisiera, en la última parte del programa, estimado Jorge, que te refieras un poco al ambiente que en este momento hay el ambiente político para tomar decisiones. Yo creo que todos hemos apoyado la gestión que en el campo de la institucionalidad y los cambios que el país requiere para recobrar el orden político ha hecho el presidente, pero en la parte económica me parece que vamos más rezagados. Muy brevemente, porque el programa se termina, agradeciéndote por la presencia aquí, quisiera dejarte estos minutitos para que te refieras a este último aspecto. Muchas gracias, Eduardo. Lo último, muy rápido. Yo creo que el ministro Martínez debe de actuar más proactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Yo le recomiendo al ministro que se comunique con el país, que se presente en cadena nacional de televisión, le cuente al país sobre los profundos desequilibrios macroeconómicos y financieros y que además le diga cuáles son las acciones que se van a tomar y que necesitan del respaldo de toda la sociedad ecuatoriana para poder remontar estos desequilibrios, esta crisis y volver a salir adelante y mirar al Ecuador con optimismo. Hágalo, ministro Martínez, y verá que con la credibilidad que usted pueda generar dirigiéndose al país, francamente, el programa económico recibirá todo el respaldo de la sociedad ecuatoriana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.